Muy buenas noches, aquí estamos. Pongámosle una sonrisa a la vida en medio de todo lo que nos pasa, ¿no es cierto? Bueno, bienvenidos, gracias por estar de ese lado. Aquí estamos en Intratables 2019 con todas las voces, todas. Voces críticas, voces que a veces nos sorprenden. Yo diría, ¿cómo le va, Panel? Hola a todos los invitados. Hola. Creo que una de las frases, no sé si inesperadas, pero que no pensábamos escuchar en el diagnóstico del doctor Rosenkrantz, ¿no? el titular de la Corte Suprema de Justicia, es que los argentinos hemos perdido la confianza en el sistema judicial. No es nada nuevo, pero lo está diciendo ni más ni menos que la cabeza de este poder que está haciendo una autocrítica, lo cual nos lleva a pensar que sería muy bueno también que la autocrítica estuviera en el Ejecutivo y en el Poder Legislativo. ¿Se dará alguna vez? Otra de las frases fue que algunos jueces están muchas veces alejados en la toma de decisiones del derecho. Hoy la justicia está emparentada con lo político, se mira de reojo las encuestas a la hora de estudiar una causa, de hacer el seguimiento. Hay funcionarios que tienen causas realmente muy calientes. Bueno, de eso vamos a hablar, de lo que dijo Rosenkrantz y por supuesto también vamos a opinar todos. Lo vamos a tener a Luis Moreno Ocampo. Bueno, el tema del día, la justicia y lo que vos sentís todos los días también, ¿no? Lo que nos pasa a diario con el delito. Bueno, una frase decíamos para reflexionar, ¿no? Dicha por el doctor Carlos Rosenkrantz, que los argentinos hemos perdido confianza en el sistema judicial. Uno podría decir, bueno, a confesión de partes, relevo de pruebas. ¿Por qué llegamos a esta situación límite? Ahora lo debatimos. Debutó el año judicial y el discurso de Carlos Rosenkrantz no fue para nada alentador. En tiempos donde la justicia está en crisis, el presidente de la Corte Suprema tiró la frase del día. Un poder judicial sin legitimidad pierde su razón de ser. Como la crisis de legitimidad es compleja, no es fácil de establecer cómo superarla. Toda crisis de legitimidad es en parte una crisis de confianza. Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial. Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana. Bueno, impresionante, ¿no? Hay dudas por parte de la gente de que nos estemos comportando como jueces en esta democracia. Después decía, están alejados del derecho. A veces se lo ve al doctor Rosenkrantz como alguien que no se jugaba, pero hoy, en el primer día, en esta inauguración, dejó 4 o 5 títulos que son realmente para reflexionar. Sí, yo creo que también fue para la propia interna que hay dentro de la Corte, para ¿no? La familia judicial. Sí, y para los miembros del máximo tribunal. Yo te diría que había cierto malestar porque el discurso del doctor Rosenkrantz, a diferencia de discursos de su antecesor, no había sido ni consensuado ni compartido con los otros miembros del tribunal. Yo rescaté 2 frases que a mí me parece que son puertas adentro, ¿no? Dijo Rosenkrantz, hay decisiones que pueden generar falta de popularidad, pero hay que tomarlas. La Corte no tiene razón de existir si refleja las posiciones del momento. ¿Y por qué yo creo que es para el resto de sus compañeros? Vos sabés que se dice que dentro de la Corte hay una suerte de mayoría peronista, si querés, que le ha traído y le seguirá trayendo dolores de cabeza al gobierno del presidente Mauricio Macri. Pasó, por ejemplo, con decisiones vinculadas con las tarifas y está por pasar en estos días, según la información que yo tengo, respecto de un fallo vinculado con el pago de ganancias, que hay que decir por otra parte que no pagan ellos ganancias, el pago de ganancias por parte de los jubilados que sería rechazado, digamos, por la Corte, convalidaría que los jubilados no paguen ganancias, que eso es un revés, digamos, para las decisiones políticas y económicas del gobierno, y paralelamente también el fallo respecto de la coparticipación de la provincia de Santa Fe. Hay una mayoría ahí, digamos, que integran Lorenzetti, Rosati, Maqueda, que no está en sintonía con la presidencia del doctor Rosenkrantz. Vos sabés que el presidente de la Corte, si bien tiene toda esta visibilidad importante, los votos valen todos iguales, ¿no? Por supuesto, sí. Y me parece que eso le trae al gobierno más de un dolor de cabeza y le va a seguir trayendo. Y este discurso yo creo que también era para los propios pares, ¿no? Y también para los argentinos que pensamos esto, que todos los días estamos desilusionados con lo que pasa con la justicia, Claudio. Correcto, la novedad es que desde la cima del Poder Judicial se admita con toda la furia, digamos, sin cortapisas, sin rodeos, esto, la gente no nos cree, tenemos una crisis de legitimidad severa, reversible, dijo Rosenkrantz, sobre todo al final, pero que tenemos que hacer algunas medidas rápidas para lograrlo. Y yo te diría que muy fuerte fue, primero, hay un software que empezó a correr
experimentalmente en la Corte para ver cuánto tiempo están las causas en determinados despachos, cuál es el trámite, cuáles son los plazos. Claro. Eso en tema de la juzgado. celeridad, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, los juzgados de Comodoro Pi, los juzgados de instrucción federal, es una bomba nuclear. Es mucho más fuerte que cualquier otra palabra que podamos decir, porque las palabras les resbalan a los jueces. Pensá que de los 11 jueces federales de instrucción, había solamente 3 hoy. Los demás no fue ninguno. No fue el presidente de la Cámara Federal, una persona muy cercana a Lorenzetti. Creo que quiere decir que le hicieron un vacío. Que se lo vienen haciendo. Se viene haciendo, pero en estas cosas siempre se guardaban las formas. Sí. Hoy Lorenzetti fue a fondo y se encontró con algunos agujeros que de alguna forma legitiman más lo que él dice. Sí, también, seguro. ¿no? A ver, Cata, hablemos de eso, de la interna, que la gente, el ciudadano común, por ahí no conoce lo que pasa en el Poder Judicial, en lo más alto. Y que hace que nos alejemos del Poder Judicial, porque además Rosenkrantz, que hoy hizo esta fuerte autocrítica que era muy esperada, por otra parte, porque no hace falta, solamente miramos la tapa de los diarios y vemos el pestilente círculo que hay entre la justicia, los servicios de inteligencia, cómo la gente va a creer en un Poder Judicial así. Pero Rosenkrantz, y Clara Mariño puede dar fe de esto porque fue con ella, el año pasado dijo que la culpa de la mala imagen que tiene el Poder Judicial la tienen los medios. Te iba a decir, adivinemos. Le llegó un poco tarde el tema de la autocrítica y mi pregunta hacia todo esto que está diciendo Claudio y que anunció Rosenkrantz es, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque todo bien, pero este gobierno que asumió con la bandera de la transparencia y la institucionalidad en el Poder Judicial, como ayer decía Carlos Pagni, no cortó con nada de todo lo pestilente ni la continuidad de los servicios de inteligencia vicios que vienen de hace y los décadas. vicios que hay Igual, en Comodoro Guillermo, Pi. déjame sobre decir todo. Me voy, sí. No, pues hay dos cosas. Por un lado, es cierto, lo que marcó Débora para mí es clave, esto de que la justicia no está para seguir el humor social. Rosenkrantz en su momento hizo o fue el cerebro de un fallo que después hubo que dar marcha atrás. Sí. ¿Recuerdan, no? Lo del 2x1. Sí. Exactamente. Y por otro lado, yo entiendo que se focaliza mucho en Comodoro Pi. El doctor Piotti no me va a dejar mentir. Ustedes no saben lo que son los juzgados de instrucción en lo que afecta la vida cotidiana Claro, de la no, gente. total. Lo que Es que tiene hay que ver gente. con robos, Ahí está. con homicidios, con hurtos. Lo que duermen las causas ahí y la verdad, el poco nivel de justicia que encuentra la víctima Sí. común. Lo que hablamos cuando siempre, va a pedir. que la justicia parece que se ocupa más del victimario que de la víctima. Y me parece que la frase de Rosenkrantz va apuntado también allí. Está Cristian Bapo con Luis Moreno Campo. ¿Estamos ya en el móvil? Sí. Cristian, ¿cómo les va? Buenas noches a ambos. Sí, ¿qué tal, Guillermo, equipo? Y bueno, campana de largada para el año judicial, con la autocrítica como protagonista, y por eso aprovechamos la visita a Buenos Aires de Luis Moreno Campo, voz autorizada, para, bueno, analizar el discurso de presentación de este año judicial del presidente de la Corte Suprema. ¿Qué tiene para decir? ¿Vale esta autocrítica o es más de lo mismo? Miren, yo llegué hace 2 días a Buenos Aires y he dicho, no voy más a televisión y acá estoy con ustedes, les agradezco, bueno, me mandaron la cámara, estoy acá con ustedes. A mí me parece interesante que ustedes se focalicen en ese tema, pero como ustedes mismos dijeron, digamos, que Rosenkrantz reconozca el problema, no es que hay una cosa nueva. El problema argentino de la justicia es grande, se ha discutido muchas veces, que Rosenkrantz lo reconozca está muy bien. Él señaló que el problema central es la falta de imparcialidad, cosa que yo no creo que hay que, por supuesto, estamos de acuerdo. Es peor, porque me parece que además hay jueces que son sospechados de recibir plata. Me contaba recién el camarógrafo que hubo una manifestación en Argentina por un juez que dice que tiene $10 millones en sus cuentas. El problema no solamente es la justicia federal, el problema son, como ustedes nos dijeron, el problema de violencia en Argentina, traficantes, narcotraficantes, problema de robos en las casas, y eso súmele los problemas normales de juicios normales por plata y Claro. por Luis. propiedad. Entonces tenemos un problema muy Sí. estructural en Argentina. ¿Sí? ¿Cómo estás? Te habla Guillermo Andino. A ver, es un gran problema el tema de la tal? desconfianza en la justicia. Sí. La pregunta es, ¿por dónde empezamos para revertir esta percepción que tienen los argentinos? Bueno, yo creo que si tuviéramos, por ejemplo, hoy un juicio oral y público con los acusados de ser la conexión local del atentado a la AMIA, no los que encubrieron la AMIA, sino los que pudiéramos saber quién puso la bomba y quién facilitó la conexión terrorista internacional en la Argentina, ese juicio sería justicia en Argentina. Si hoy tuviéramos un juicio en serio por el tema de la obra pública en el gobierno anterior y tuviéramos las pruebas sobre la mesa, pero también la oportunidad de los acusados de defenderse,
Eso sería justicia. Entonces, la justicia se hace haciéndola. No basta imparcial. La imparcialidad es importante, pero es como el VAR. Esperamos que el juez del fútbol sea imparcial, pero el VAR ayuda. El VAR te muestra la película, te muestra la historia. Sí. Y eso es lo que hace falta. Entonces, lo que no... Sí. No, completa. Lo que te quería decir es, te lo bajo a cosas de la cotidianeidad que discutimos acá todos los días. Tema de los motochorros, la puerta giratoria, el hecho de que se tarda más en hacer la denuncia que el ladrón salga a delinquir otra vez. Sí, pero a mí me parece que el tema fundamental en eso es la falta de investigación. ¿Quién maneja los motochorros? ¿Quién les da protección a los motochorros? Eso es el tema. Entonces, acá, ¿cómo no investigamos el crimen organizado? Porque no tenemos capacidad de investigación. No podemos saber todavía qué pasó con Nisman. Entonces, no podemos investigar nada en la Argentina. Entonces, los jueces imparciales son importantes, pero al final del proceso y en el medio lo que nos está faltando es la parte de investigaciones imparciales y eficientes. Eso es lo que nos hace falta. Investigaciones que muestren las conexiones de los crímenes en la política y en la vida normal. Eso es lo que nos falta. Entonces, creo que hay una oportunidad ahora que hay elecciones, sería buenísimo que ustedes logren transformar esta demanda, esta discusión que ustedes tienen, que se trasladen a los miembros de los partidos políticos, que planteen propuestas rápidas, concretas, eficientes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos un VAR de la corrupción? ¿Cómo hacemos un VAR del crimen organizado? ¿Cómo organizamos información clara sobre el crimen organizado, sobre el crimen de corrupción? Eso es lo que hace falta. En un momento, y yo fui participante de eso, y me pareció que eso hizo el cambio, la justicia fue respetada en el 85, era súper respetada. Porque, ¿qué pasó? Hubo una decisión política de investigar lo que pasó en la época del gobierno militar, hubo una CONADEP que juntó la información y después hubo jueces imparciales que pudieron hacer la condena. Pero todo respetando aún a los acusados fueron respetados. Entonces, eso, que todavía es respetable, o sea que hay 2 películas, hoy se están haciendo 2 películas sobre el juicio de las juntas militares, cómo se investigó. Y me parece muy bueno eso y muy oportuno que los chicos jóvenes sepan de eso, porque hubo un momento en los argentinos pudimos hacer justicia. El tema es que ahora, y justamente, no solamente hubo justicia, sino que no se cometieron más esta clase de crímenes. En la Argentina no hay crímenes masivos. Claro. Y eso no solamente son los jueces, son los políticos. Los políticos no están involucrados en atentados políticos. Los políticos no están matando gente. Y esto es una evolución de la Argentina, y el juicio de la Junta fue la coronación de ese proceso. Sí, sin dudas. Necesitamos inventar algo parecido. Sí. Sí. No, con referencia al tema, lo que estás hablando de la política, ¿pensás que hoy hay jueces que tienen causas realmente calientes, muy sensibles, que involucran a funcionarios y exfuncionarios y que tienen miedo de comprometerse con sus fallos? No, yo creo que desde la época del gobierno de Menem se designaron jueces amigos para proteger. Entonces, no tenés mucha capacidad de investigación. Pero mirá lo que pasa ahora con Trump en Estados Unidos. Yo vivo en New York y en Harvard. En Estados Unidos se está investigando a Trump, al presidente actual, se lo está investigando. ¿Y qué hicieron? Nombraron un fiscal y nadie puede reprocharlo a Mueller, que es republicano, es el partido de Trump, y el tipo está investigando por su cuenta, en forma independiente. Eso hacen, aún con un presidente con Trump, lo investigan. Entonces, esto es lo que los argentinos tenemos que aprender y escuchar soluciones al problema este. Tenemos un problema muy claro, hoy Rosenkrantz lo confirmó, ustedes lo saben, nada es nuevo. El tema es cómo salimos, la novedad es cómo salimos. Y me parece que para salir hay que empezar a hacer algunos casos emblemáticos, pero hacerlos en serio, que haya prueba y que haya juicios y que la gente lo pueda mirar. Yo siempre digo, yo cuando era fiscal del juicio de las juntas no la podía convencer a mi mamá. Mi mamá lo amaba al general Videla. Y el juicio la convenció a ella. Un día, a las 2 semanas de juicio, mi mamá me llamaba por teléfono y me dice, mirá, yo todavía lo quiero, Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso. Entonces, eso es lo que hace un juicio. El juicio confirma que la gente entiende que hay reglas y que hay cosas que no se pueden hacer. Y eso es lo que tenemos que armar en la Argentina del futuro. Sí, ahora, creo que hoy Rosenkrantz simplemente confirma eso, tenemos un problema. Sí, lo que estás diciendo abona también para los argentinos que están escuchando la desesperanza y la desilusión. Decís que desde la época de Menem se nombran jueces amigos, por lo cual estás involucrando también de Menem para acá a todos los gobiernos, incluido este. Sí. Bueno, que la justicia argentina está manipulada por el poder político no me parece que es nada nuevo. Y justamente hay una especie desde la época de Menem se designaron jueces amigos para controlar las investigaciones. Fue cambiando, porque en la época de Menem hubo una Corte Suprema que era escandalosa, y en la época de Kirchner se la modificó, y los jueces de hoy, los 5 jueces son respetables. Ustedes recién comentaban los votos conflictivos que puede haber, pero eso es normal. La Corte Suprema
no tiene que ser el gobierno de turno, tiene que ser una Corte Suprema en serio. Entonces, eso es normal. En ese sentido, progresamos. En la justicia federal, Macri heredó un pantano, pero no lo secó. El pantano sigue ahí. Entonces, yo diría, para mí, por eso te decía, porque una este gobierno dice que se entera sí. de los fallos a través de los medios, que no tiene injerencia. ¿Vos lo creés eso? Yo no tengo. Yo llegué a Argentina desde hace 5 meses, no venía, llegué hace 2 días. Yo creo que el gobierno, no sé cómo, no te puedo dar ningún diagnóstico, ustedes saben de eso 1000 veces, 1000 más que yo. Me asombra que hoy llego, leo esto y veo que ustedes lo transforman en un tema central, cosa que a mí me obsesiona, a mí el tema de la justicia me obsesiona, me dedico a eso, me encanta que ustedes se dediquen a este tema, me parecería genial que de esta discusión salga que diputados y senadores de los 2 partidos, de todos los partidos, tengan un acuerdo, porque así como en el 83 se decidió que matar gente, matar enemigos políticos no era posible y que había un acuerdo de todos los partidos políticos en eso, hoy, en 2019, habría que decidir que robarse los fondos públicos no va a ser posible y que no lo vamos a hacer y que vamos a organizarnos para controlar el crimen organizado y los robos. Entonces, esas son las 2 cosas centrales. Violencia de crimen organizado y corrupción son 2 temas centrales, pero necesitamos un acuerdo de los políticos que no van a defender al de mi partido y atacar al del otro partido. No, vamos a hacer que esta regla rige para todos. Y esta es la oportunidad que tenemos. Tenemos elecciones en 4 meses, ustedes este tema lo ven como un tema central, ustedes tienen que... Me encantaría que ustedes armen un programa por semana de estos, sí, pero no conmigo, sino pidiendo a los que van a actuar en Argentina cómo van a asegurar que después de la elección del 19 hay un cambio sustancial en este tema, que es fundamental. Si no, no hay trabajo. Porque si todo es trucho, no va a haber trabajo para la gente en la Argentina. La ganancia no la haces trabajando. Entonces tenemos que, si queremos que el trabajo rinda y que la gente tenga trabajo y tenga un sueldo que se llegue a fin de mes, el tema de la corrupción es central. El tema del robo y del crimen organizado es central. Entonces son temas centrales que tenemos que enfrentarlos. Sí, Luis, última pregunta. ¿Por qué la justicia se dejó atravesar por los servicios de inteligencia? Y en tal caso, a partir de cuando vos dijiste jueces amigos a partir de Menem, servicio de inteligencia en la justicia a partir de... Yo creo que eso se acentuó en la época de la Rúa, lamentablemente. De la Rúa se le fue elegido como una propuesta de cambio. En realidad, justamente, no se pudo probar en el juicio, pero la denuncia sobre el uso de pagos de sobornos por parte de la inteligencia argentina a los miembros del Congreso fue hecha en esa época. El vicepresidente renunció, Chacho Álvarez renunció, un senador radical se mató por eso. Después no se pudo probar en el juicio, pero me parece que a mí me da la sensación de que en los 90, en la época de Menem, se pusieron juicios de amigos y había denuncias de sobornos, pero después de la época de la Rúa se consolidó la relación entre inteligencia y Poder Judicial, y eso se consolidó en la época de Kirchner. Néstor Kirchner, siguiendo la política del ministro Vélez, propuso en el 2004 cambiar el tema de la CIDE, la inteligencia no podía investigar en la Argentina, cambiar la justicia federal y armar un sistema diferente. Esa propuesta la anunció con todo su gabinete, con los miembros del Parlamento, con él. Duró 3 meses. A los 3 meses lo echaron a Vélez y se terminó la reforma. Y en la época de Kirchner se consolidó ese modelo, que después se peleó al final de su gestión Cristina con Estiuso. Pero bueno, eso fue otra historia. Pero lamentablemente cada presidente que llega cree que va a poder aprovechar la inteligencia y los jueces a favor suyo, y después cuando se van, lo persiguen a ellos. Entonces me parece que hubo cambios, hay cambios menores, tenemos que hacer un cambio sustancial ahora. Y la elección es la oportunidad de tomar en serio lo que hoy dijo Rosenkrantz y transformarnos. Hace falta. Si no, el país no es viable. El país no es viable si no cambiamos la forma en que opera la justicia en Argentina. Clarísimo, Luis Moreno Campo. Muchas gracias. Y si te quedas unos días más, sería maravilloso para nosotros tenerte aquí en el estudio. Gracias por este móvil. No, gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Pioti, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cuántas frases fuertes? Sí, cuántas frases. A mí también me gustaría que Moreno Campo viniera acá, porque es fácil decir, llegué hace 2 días y no estoy enterado. No está enterado, no hace falta estar acá para estar enterado de las cosas que pasan. Pero como no está al aire, no voy a hablar sí, porque no te puede de Moreno Campo, no me puede replicar, claro. Entonces no voy a hablar. Está bien. Primer nota que leo hoy, a la 1 de la tarde, es la de Claudio. Sí. Y el título es Crisis de legitimidad. Utilizaste la palabra legitimidad, que es la que utilizó Rosenkrantz. Digo esto porque ustedes ponen el acento y el título en la crisis de confianza,
Con respecto a la confianza, Rosenkrantz dijo, la confianza en el Poder Judicial solo se ha perdido parcialmente y recuperarla es perfectamente posible. Exige paciencia y trabajo sostenido. Ajá. Quiero Alberto, expresar mi sabor a poco. Déjame hacer un punto porque Luis Moreno Campo escuchó en el final Bien. para ver cuál era la ¿Cómo no? presentación global que hacíamos y entiendo que quiere ¿Cómo no? decir algo, Va a ser responderte. va a ser un Luis. gusto, sí. No, está todo bien. No, él tiene derecho a hacer a explicar lo que le parezca bien. Yo no tengo ningún interés en entrar en una polémica ahora. Yo simplemente daba un hecho real. Yo no vivo en la Argentina. Sigo, como él dijo, como Piotti dijo, Alberto dijo bien, sigo los diarios porque soy argentino, pero no estoy acá y no conozco detalles. Lo que me parece que este problema de la justicia argentina no empezó ni en este gobierno, ni en el anterior, Lleva muchos años y que sí también creo es la época de cambiar. Es la época de mejorarlo. Gracias. Bueno, Alberto, ¿quieres decirle algo? Tiene derecho, por supuesto, a opinar como opina. No coincido con él. En otras épocas tuvimos una relación más cercana, pero no coincido con la apreciación de Moreno Campo. Quizá es fácil opinar desde afuera. Creo que, solo que quería decir y hablar desde el discurso de Rosenkrantz, reducirlo esto a una crisis de legitimidad, la gente no entiende. Es como dice Gustavo, acá si las medidas propuestas para revertir esta crisis, habló de 3 medidas. Una es la digitalización de los trámites de los expedientes. La otra, la agenda de causas trascendentes, que está copiando a la Corte de Estados Unidos, cosa que me parece perfecto. ¿Te puedo hacer un y la punto otra, ahí? Un proyecto de reglamento de compras y contrataciones. Acá lo candente, lo de todos los días, es otra cosa. Es otra O sea que se cosa. olvidó lo más Pioti, importante, perdón, que es la pero queja del argentino de lo que le pasa Hay que con la entender algo, cotidiana, espera. el robo ¿Cuántos urbano. argentinos, Guillermo, cuántos argentinos somos justiciables? Un porcentaje bajo. Justiciables cuando demandás algo o te demandan, pero potencialmente justiciables, potencialmente de ser víctimas de un delito, esa la padecemos todos. Piotti, perdón, todos pero los usted días. recién marcaba uno de los puntos, dijo la agenda de expedientes. A mí me gustaría darle una dimensión política a lo que dijo Eso está Rosenkrantz, bárbaro. que no tiene, discúlpenme, pero en este caso puntual de lo que está pasando hoy en la Corte, poco que ver con lo que busca el ciudadano de a pie respecto del delito común o cotidiano. Acá te cuento datos de lo que pasaba hoy, por ejemplo, en la Corte con el discurso de Rosenkrantz. Los otros 4 jueces del máximo tribunal no avalaron el discurso del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Algo te diría que es relativamente inédito porque siendo un cuerpo colegiado, normalmente se hacía de manera... Sí, está convalidada, atravesado por un ¿no? consenso. Exactamente, las palabras de quien exponía como presidente de la Corte. Respecto de la agenda de expedientes, que es lo que marcaba el doctor Piotti, es el punto de conflicto que hoy más interna genera en la Corte. Y te explico por qué. La agenda de expedientes no la decide con voto calificado el presidente del máximo tribunal, se decide por mayoría. Y ese es el dolor de cabeza para el gobierno. La agenda de expedientes, por ejemplo, poner como primer tema de agenda, si bien es cierto que llevaba 10 años esperando y algún día había que hacerlo, el tema del pago de ganancias a jubilados o la celeridad con las decisiones en relación con la coparticipación que las provincias presentaron y judicializaron respecto de los fondos que se le adeudan. Estos son temas que le traen conflictos al gobierno, que Rosenkrantz hoy no está pudiendo manejar en soledad y que tiene que compartir con esta mayoría que integran los otros 3 jueces de la Corte, Maqueda, Lorenzetti y Rosati. A ver, Y quiero una saludar a cosa- Silvina Martínez. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que, a ver, yo lo veo desde el punto de vista del abogado que está litigando todos los días en tribunales, ¿no? Y me parece que el discurso fue muy bueno, lo hablábamos fuera del corte, desde lo académico, pero alejado de la realidad, ¿no? De lo práctico, de lo que los abogados necesitamos por parte de la justicia y en definitiva de lo que la gente necesita por parte de la justicia. Él dio un ejemplo, ¿no? La digitalización de los expedientes. Y uno a veces se queja de que la justicia es lenta, pero ¿cómo funciona esta digitalización que implementaron desde la Corte? Se digitaliza, pero a su vez lo tenés que presentar en soporte papel igual, con lo cual estás acumulando papel y estás duplicando las tareas que tienen que realizar del juzgado y desde afuera. Y eso hace precisamente que las causas sean más lentas. Claro. Y es lo que busca la gente, todo lo contrario, Claro. que el juez esté cercano a la realidad y que sea lo más rápido posible. Guillermo, déjame decirte una cosa. Yo creo que coincido un poco con el punto de Débora y en función de eso es
poner una cuota de escepticismo acá. Estamos hablando de un presidente de un tribunal, un presidente muy débil dentro de ese tribunal. Tan débil es que la estrategia legal hoy del gobierno es que las causas no lleguen a la Corte Suprema. A diferencia de lo que era la estrategia anterior, que decían, mandemos lo que la define la Corte, hoy la estrategia, lo que se dijo hacia abajo, digamos, a los abogados del Estado es que las cosas no lleguen a la Corte Suprema. Las palabras de Rosenkrantz están muy bien, es como la promesa de pobreza cero. ¿Quién no está de acuerdo con que la justicia está completamente legitimada? No, digo, bueno, pero de la gente, pero las ¿sabés encuestas. cuál es el secreto? El gobierno quería es arreglar con un juez como Ricardo Lorenzetti, de quien recelaba, pero que Lorenzetti puntualmente, gente cercana a él, si lo querés, se reunía, avisaba, tenemos esto, cuidado, les conviene, no les conviene, y todo se trafegaba por acá, por allá, esto lo tratamos el año que viene, guarda acá, bueno, lo piso, lo manejo. Y Rosenkrantz se juega solo completamente, realmente. No importa, ahora hay un sistema, como decía Débora, donde se rompió un poco esa lleva y trae, que no sé cuán bien nos fue con eso. No, y no además, al gobierno, porque si no estamos pensando desde el gobierno. Pero hay que pensar que la Corte tiene una dimensión política, no podemos no entender, digo, la dimensión. Un dato de hoy, Bueno, ¿sabés qué pasó hoy? Está en línea La con lo Corte que por dijo unanimidad, el otro día, ¿no? La Corte por unanimidad hoy decidió enviarle refuerzos al juzgado de Dolores de Ramos Padilla para que investigue la causa de Alessio. No le quedó otra, naturalmente, porque había 3 votos ya en mayoría, porque ya habían hecho lo mismo con Bonadío cuando pidió refuerzos para sus investigaciones, pero eso también pasó hoy. Yo creo que hay que dar una dimensión política a lo que pasa en la Corte, no es solamente la justicia. Es una buena intención, pero son refuerzos mínimos. Serán 2 empleados y un automóvil. Digo, No, está bien, yo le estoy dando dimensión política para entender lo que está pasando. Pero si queremos una justicia, si queremos una justicia, digamos, en tiempos de justicia, no una justicia lenta, es muy curioso como por un lado quieren meter un grillete a los jueces para que aceleren los tiempos, pero también no le dan recursos. Digo, este señor el que habló es el que maneja la caja de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Digo, tiene en sus manos la posibilidad de dar medidas concretas. Ya no. Bueno, el tema es que por eso, te guarda que están pasando muchas más cosas de las que uno cree. Claro. Seguimos sacando una foto y ahora la película se movió a otro lado y por ahí interpretamos con el cosas. El poder está en otro lado. Y el poder está más repartido. Quiero preguntarle a Héctor Totti Flores, alguien que está cercano a la gente más humilde, que camina a la calle todos los días, la percepción de la justicia que no llega. Sí, yo creo que poner en claro de que hay una crisis, ya de legitimidad o de confianza, lo que sea, me parece que es muy importante, porque es reconocer lo que está pasando. Lo peor que nos puede pasar es no reconocer eso. Las medidas que se van tomando, yo no tengo ninguna duda que es un problema de disputas de poder, digo, ¿no? Dentro de la Corte y también la justicia con relación a otras cuestiones. A mí me parece que es muy importante lo que planteó en este sentido Moreno Campo, ¿no? La búsqueda de que todos nos pongamos de acuerdo en qué justicia queremos, cómo tenemos que encarar este problema, porque es un problema serio que afecta la credibilidad, pero también la vida cotidiana. Y además también estamos cansados de diagnóstico, ya sabemos lo que nos está pasando. Cuando nos dicen el Poder Ejecutivo está mal, cuando nos dicen la justicia que está mal. Muchachos, vamos a empezar a hacer cosas. Quiero saludar a Mercedes Mendoza. ¿Qué tal, Mercedes? Para saber tu reflexión. No tan sola como Rosenkrantz hoy. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ir al recinto, aquellos que dimos la bienvenida al año judicial, estuviste allí. Explotaba de gente. A ver, y contanos, ¿cuál es el termómetro, la temperatura ambiente? Muchísimas ausencias. Jueces de Comodoro Pi importantísimos. Bonadío no, pues estaba ocupado también haciendo otras cosas, ¿no? ¿Qué significan las ausencias? De gente pesada, importante. Me hubiera encantado escuchar a Moreno Campo preguntarle por qué. Es verdad que Casanello y Refecas estaban en una última fila. Bueno, pero Moreno Campo dijo, llegué hace 2 días, no te hubiese podido responder eso. No, pero les preguntaron, por ejemplo, a Casanello y a Refecas por qué estaban. Dijeron que era por protocolo. Dijeron que era por protocolo. ¿Cuál es el mensaje, Claudio? ¿Cuál es el mensaje? Jueces del interior que se peleaban por eso. Recibían un llamado personal, decían, mañana más vale que estés acá. No, pero mañana te espero acá y te quiero ver temprano. El traje que sea azul, si es posible. Gracias. Bien, y hoy Rosenkrantz, ¿qué está pensando? Nada, reparte las invitaciones y que venga el que venga. O sea... Pero no le debe haber gustado nada ver como el actor que sale al escenario y ve los asientos vacíos. Bueno, pero por eso hace juego también con el discurso que vos decís. Porque el año pasado, esto
perdonadme que haga una retrospectiva, pero hace un año justo, Ricardo Lorenzetti, sin saber que iba a ser su último año como presidente, dijo también una crítica muy tremenda a la justicia, quizás ustedes lo recuerdan, inauguró con la apertura del año judicial 3 días de jornadas donde se iban a evaluar un montón de cosas y todos iban a participar para mejorar la justicia, ver los horarios, ver la digitalización de los expedientes. ¿Sabes lo que pasó? Nada. Cero, Bueno, pero cero. Una vergüenza que quemó a Lorenzetti, que estaba muy enojado porque la verdad que su Pero iniciativa era buena. estamos todos de acuerdo con lo que dijo Rosenkrantz. Fue en ese discurso que dijo que había que ampliar los horarios de atención de los juzgados. Respondiendo a lo que había dicho Macri, ¿te acordás? Claro, que Macri después y de que las elecciones tenían que dijo, trabajar más. No fue en ese no pasó discurso. nada, la resistencia es muy grande, hoy ni fueron. Claudio, pero vos que conocés también los temas de dentro de la Corte, me parece que es importante darle una dimensión política y comprender lo que está pasando hoy en el máximo Tribunal de Justicia, la relación con el gobierno, lo que ha pasado en el cambio, digamos, de la presidencia de Rosati a Rosenkrantz. Me parece que es muy interesante, ¿no? Respecto de lo que va a pasar, por lo menos de acá hacia fin de año, con las decisiones que se tomen allí. Es lo máximo, la máxima instancia del poder. Ahora tenés la visión desde el gobierno y la visión lo de lo que nos convendría a los argentinos, que no creo que sea lo mismo que lo que le conviene al gobierno en este caso. Sí, ¿no? igual a mí lo que me parece grave acá es algo que contó Flor recién, que es que el gobierno intenta que los fallos no lleguen a la Corte. ¿Por qué? Porque esto lo escuchamos 1000 veces y para sacarle peso a este gobierno lo escuchamos de todos los gobiernos. Cada vez que asume un gobierno quiere su propia justicia, su justicia adicta. Lo escuchamos todo el tiempo con Durañona diciendo llenemos la Corte de jueces militantes. Cualquier gobierno siempre quiere su propia justicia, como lo escribimos con el fiscal Delgado. Siempre es un apéndice del Poder Ejecutivo de la justicia y al revés. Entonces eso es lo preocupante, que no hay nadie dispuesto a cambiarlo. Y como decía Pagni, que es lo preocupante, el engranaje entre la política, la justicia y los servicios de inteligencia no tiene grieta, continúa de gobierno a gobierno y nadie está pensando en esto. Entonces, algo como lo que contaba Flor, que es el gobierno intenta que no lleguen a la Corte, que obviamente vos tenés muy buena información, es gravísimo, nos debería indignar cómo el gobierno está haciendo jugarreta con una causa judicial. Como cuando hablamos de los operadores de la justicia. En realidad es que la justicia no es independiente. La crisis de la Corte forma parte de la crisis institucional de la Argentina. Claro. Lo que le pasa a la justicia es consecuencia del sistema político argentino. Hoy cuando Moreno Campo decía que a partir de Menem la justicia estaba politizada, bueno, yo recuerdo que en la época de Alfonsín se decía, mira, estos son los jueces de Sadi, no, estos son los jueces de Alfonsín. Así que siempre existió eso. O sea que vos te retrotraes a la llegada de la tiempo. democracia en 1983. El discurso de Rosenkrantz fue técnicamente brillante, académicamente brillante. Ahora, el correlato para reconciliar a la justicia con la gente también depende de ellos. Claro. Ahora están frente a un fallo muy delicado, que es saber si los jubilados tienen que pagar impuestos a la ganancia o no. Lo van a decidir 5 personas que no pagan impuesto a la ganancia. Exactamente. Si quieren un gesto de reconciliación, renuncien a ese privilegio. Bueno, Rosenkrantz hizo también una autocrítica que pareció que iba por ese lado. No, porque ganancias en la primera porque algunos interpretaron eso. No, en la primera entrevista que dio. Se lo peleé 20 minutos dijo que no puede ser que ustedes no paguen ganancias. No, bueno, y toda la explicación que te dan, el 97% porque de los son corporativos. Ahí, bueno, pero todos lo que dice Clara, si queremos reconciliar a la gente con la justicia, bueno, empiecen también a pagar impuestos a la ganancia, ¿no? Rosenkrantz, ¿qué te dijo en su momento? Dijo, si a los jueces nos garantizan que pagar ganancias no nos reduce el salario de bolsillo, lo que nos pasa a todos los ciudadanos normales que pagamos impuestos, entonces sí podríamos pagar ganancias. Claro, eso ofende, eso no hay explicación Pero eso porque son corporaciones. Deduzco, y todos deducimos en realidad de lo que dicen expertos. Estamos en un tema donde hay muy buenos periodistas que ella recorre los tribunales, ellos también. Dos cosas muy claras. Primero, tema ganancias, no era a lo que iba, pero digo claro algo. Lo de ganancias, este gobierno, yo conozco mucha gente que votó este gobierno porque prometió eliminar ganancias. Hablamos de las ganancias de los jueces. Estaría bueno que elimine la ganancia de los trabajadores, no que los jueces empiecen a pagar ganancias. Cuando los jueces empiezan a pagar ganancias, obviamente. Digo, cierro esta idea. Por un lado, estaría bueno a los trabajadores, no a los jueces, que les hagan pagar. Y mintió con eso y no cumplieron. Y después,
este gobierno... Fue la Corte la que dijo que no tenían que pagar ganancias, ¿eh? No depende del no gobierno. Depende de la Corte, no del gobierno. La gente que lo prometió el gobierno en campaña. Vamos a eliminar ganancias. Hay un spot publicitario, no fue solamente una promesa. Hay spot publicitario prometiendo eliminar ganancias. Y lo segundo es que ya no nos pueden mentir más, tampoco en ninguna entrevista que hagamos de acá, si hay que elegir este año, como recién decía Ocampo, no nos pueden mentir más con que este gobierno vino a por una justicia independiente. Porque está clara la relación, lo dice Cata, lo dijo Claudio, lo dicen todos, digo, la relación que cada uno busca su justicia, hasta dónde llegar, hacia dónde tiene que ir una causa, dónde tiene que ir, con la causa ahora que está latente, que es la que reforzaron del juez de Dolores, que lo quieren sacar, que la quieren dormir. Digo, este gobierno prometió justicia independiente. El presidente le doy un dato ya que hablamos... El otro desesperado con todos los temas porque vos formaste parte de este universo. Yo si hubiera sido Moreno Campo hubiera hablado, ya que él está en Estados Unidos, nosotros copiamos muchas cosas, nuestra constitución de la constitución de Estados Unidos. Acá cuando hablamos de la mayoría automática, la mayoría peronista, la Corte de Estados Unidos están claramente definidos quiénes son republicanos, quiénes son demócratas y quiénes no tuvieron militancia política. Son profesionales como jueces. Y con respecto al tema, perdón, que eso no derive en los fallos, ¿no? Y acá, la definición. Acá lamentablemente la justicia está bajo una gran sospecha, no una leve sospecha, una gran sospecha de favoritismos políticos. Y déjame decir otra cosa de Estados Unidos. Hace pocos días se murió la última persona del último magistrado, o que tenía una jerarquía equivalente, que estaba exento de pagar impuestos en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿saben cómo hicieron con este tema de las ganancias? ¿Qué importa en Estados Unidos? Digo, no pero pará. Pero no se enoje. ¿Sabés que existen? Existen. Si quiere... ¿Vos sabés cuál es la fuente de... Valoro muchísimo el conocimiento que tiene. A nadie le importa. En Argentina, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Está cuando murió alguien en Estados Unidos? Nuestra constitución está copiada de la de Estados Unidos y de la francesa. Vos no sabés, no tenés idea de lo que es el derecho comparado. No, pero hablemos, bajamos a tierra, la gente está déjame que diga una cosa. ¿Cómo lo solucionaron? Dijeron, de acá en adelante no se pagan. Es decir, pagan los jueces. Empiezan a pagar. Eso lo hicieron en el año 1936. Bueno, acá también. Igual quiero contestarle a Diego. Espera, déjame contestarle a Diego. Yo creo que muchas veces nos miramos en Estados Unidos porque está la fascinación del país donde supuestamente todo funciona. Y sabemos que no es así en muchos casos. Bueno, hablemos de acá. Recién Diego mencionaba a Ramos Padilla. El derecho comparado existe. Lo que estás diciendo, Alberto, es que los jueces deberían pagar ganancias. Totalmente. Bueno, totalmente. Un enfoque diferente que acá no se está. Acá se habla sobre el gran circo, digamos, de la política y de la justicia. Está perfecto. Síganle pidiendo peras al olmo. No hay ningún problema y es lo que tenemos que hacer. Ahora, vayamos a ver lo que pasa en los otros. Yo te digo, hay cosas en Estados Unidos no te dejan ir en motochorro. Hay cosas que se pueden hacer muy fáciles. ¿Ustedes fueron alguna vez a ver la oficina de Alsina de los juzgados de conducción penal? Bueno, empecemos a ver cuántos hay, cómo laburan y después van a entender por qué hay mucha gente que le dan la libertad condicional o que le dan la libertad transitoria que tiene que volver a las 48 horas. ¿Vos qué viste? No está, porque laburan 3 tipos, no tienen fondo, no hay nada y nosotros seguimos peleándonos por el gran circo. Está todo bien el gran circo, pero bajemos la cosa real. Por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, que está bien, a la gente que no tiene recursos, hay una oficina en 25 de mayo, yo los adoro a los tipos que laburan ahí, porque son 8 que le ponen todo el cuerpo, no dan abasto. A ver, y si plata hay, Clara, vos podés decir... Clara, déjame el último dato. Sí. Para la gente que no tiene dinero y no puede conseguirse un abogado para ser querellante, el Colegio Público de Abogados pone un abogado. ¿Sabes a qué hora dan los números? Nos dan a las 7 y se terminan a las 7 y cuarto. Pues ¿sabes cuánto dan? 45. Y ¿sabes la cantidad de cola que hay? Entonces, empecemos a bajar algunos temas a la realidad. Yo entiendo el gran circo y lo tenemos que seguir pidiendo. Los cambios en ese gran circo van a suceder de acá a 30 años con suerte. Las cosas cotidianas, eso sí no lo podrían arreglar. Lo que eso pasa tampoco es que Perdón, que hay un tema pendiente. Clara, vos dijiste presupuesto que plata hay. ¿Y por qué no va a mejorar lo que está hablando Gustavo? La caja de la Corte es multimillonaria. Sí. Tenemos una justicia pobre y una Corte millonaria. Y además tenemos un Consejo de la Magistratura que está para juzgar a los jueces, integrados por políticos, jueces y abogados, que no ha hecho nada últimamente. ¿Y sabés cuánto nos cuesta por año a los argentinos? ¿Cuánto?
4.000 millones de pesos al año. Clara, cuesta el Consejo de la Magistratura. Mira, te quiero contar un dato de hoy, porque recién Va a se otro mencionaba lado. la causa del doctor Ramos Padilla de Dolores. Hoy justamente la Corte por unanimidad decidió enviarle refuerzos para que pueda continuar con su investigación. El juez Ramos Padilla, ¿qué es lo que pidió? Él pidió 3 contratos y un auto para reforzar todo lo que tiene a cargo en su juzgado. Se le dieron 2 contratos, el tercero que él había pedido una ordenanza, y también se le pidió que él lo que pide es lo informático y peritos, y eso es competencia, digamos, del Consejo de la Magistratura. Eso es lo que pasó hoy, por ejemplo, en el caso del juzgado del doctor Ramos Padilla, y la Corte lo convalidó. Ahora es el Consejo de la Magistratura el que tiene que convalidar si le va a aportar también peritos informáticos. Que lo convalidó, hay que decirlo, pocos días después de la entrevista de Majul con Macri, donde el presidente, un gobierno que dice que no se mete en la justicia, pidió la destitución del juez Ramos Padilla. Por eso es que lo firma. Hay una doble vara. Ahora, pero está muy bien. Dentro de este organismo que es la justicia, en los últimos días, en el programa de Luis Novarecio, el fiscal Delgado anunció que se retiraba de la justicia porque ya había pasado esa instancia, que es su tarea profesional, a un ámbito personal, y dudaba de un accidente que tuvo con su bicicleta en cercanías de Comodoro Pi. Sí, en las 2 Hubo cuadras. un juez de la Corte que lo haya llamado para decir: señor, ¿usted cuenta con las garantías para seguir trabajando? Un hombre que se mostró probo. Del libro negro de la justicia de Tato Young. Hay algo, es un libro, lo puede comprar cualquier persona en una librería, leerlo. Digo, algo se puede desandar de eso. Si el caso de que va a investigar Ramos Padilla tiene en vilo a la nación porque está desanudando una trama horrorosa y espantosa, corporativista, que puede llegar a dominar, es un supraestado. 2 empleados y un autito. No, es lo que pidió el juez, perdón. Eso es la información. Yo te doy la información de lo que el juez pidió. El juez pidió, esto no es que le dieron poco o mucho. Esto yo te doy información de lo que pidió hoy el doctor Ramos Padilla. Él pidió 3 contratos, le dieron 2, un tercero en una ordenanza, y pidió peritos y gente de informática, que es patrimonio, digamos, del Consejo de la Magistratura, que se lo deberá aportar. Te digo, pues información, digamos, independientemente del juicio de valor. Hay jueces fiscales que reciban mensajes intimidatorios y que eso los haga querer correrse. Yo fui muchos años fiscal federal y muchos años juez federal. El tema es que puede haberlos. El problema es cómo los recibe uno. Claro. Si uno se deja intimidar, se deja atropellar o se presta a favores, acá el problema, en definitiva, es la lentitud. Acá el problema y su familia, porque a veces uno decía, a mí no me interesa, han pasado cosas graves y ha habido amenazas muy graves. Acá el problema es los tiempos de la justicia son exasperantes. Esto que estamos hablando de Ramos Padilla, es Tornelli, tiene que estar resuelta ya la cuestión de competencia y saber dónde tiene que tramitar esto. Porque fue en Pinamar un hecho, es competente el juez federal de Dolores, o si la denuncia que tiene el doctor Ercolini fue primera en el tiempo, o no fue primera en el tiempo, fue después, pero corresponde porque la mayoría de los hechos ocurrieron en Capital. ¿Me dejás que te agregue algo? Pero eso tendría que ser ya. Yo estoy totalmente de acuerdo. Los tiempos de la justicia, y también, ¿sabes qué? Cuando uno escucha cómo se cruzan la política y la justicia en cuanto a que a este gobierno no le conviene que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vaya presa, le conviene tenerla fuera. Y vos decís, ¿pero cómo le conviene? ¿Fue corrupta o no fue corrupta? ¿Se investiga o no? Pero eso lo tiene que decir lo que digo. Totalmente. Acá ya hablo de lo de Rosenkrantz respecto del desprestigio de la justicia. Igual ahí hay un tema, cuando él habla de los tiempos, no es menor, es verdad, porque si la justicia resolviera en tiempo y forma quién es culpable y quién es inocente, hoy nadie está especulando con que todos los precandidatos presidenciales, por H o por B, tienen una causa en la justicia o están de alguna manera, forman parte, bueno, si se van a hacer los juicios de Cristina, si Cristina es culpable, asumió estando procesado. Bueno, son todos hechos de hace 10 años. Pero no pasa solo por la velocidad. rápidamente. Pero Guillermo, no pasa solo por la velocidad. Hay casos muy conocidos donde los jueces desestimaron causas así,
velozmente. La que dijo Acá Branca pasa por la recién. independencia primero y después la velocidad, ¿no? Bueno, pero ahí está en la todos los desilusión que casos. tiene la gente con referencia a la Por eso, justicia. primero independencia, lo que no es una independencia del Poder Judicial. Claro, Bueno, pero esa es la Tato desconfianza. Yang en su libro también comenta que el poder, por lo menos de la justicia federal, es el famoso dedo en el gatillo, que es justamente la posibilidad de obrar sobre vos, pero no hacerlo en función de sacar algún tipo de prebenda. Esto en un año como este, que es el año del pato rengo de cualquier gobierno, que es el último año que está transitando de su primer mandato Mauricio Macri, tiene un poder que se multiplica seguramente por varias veces. Entonces, ese poder es verdaderamente independiente. En este momento tal vez cobre una independencia distinta o cobre un poder diferente sobre el gobierno Y de después Macri. está lo que dice Gravia, ¿no? Porque no es menor esto después está nosotros, los ciudadanos Claro. de a pie. Todo esto, nos toca, no nos toca, bueno, obviamente que nos debería Sí, no importar llega. la corrupción, pero después está la inseguridad, las causas de familia, los accidentes de tránsito, como bien dice él, con juzgados desbordados, con falta de recursos. Ese es pero el también verdadero hay un problema. tema más, que lo escribía Ese es. Delgado en A24.com, que es los jueces, muchos, no todos, pero la verdad hay muchos jueces que reman justamente contra Claro, viento sí, y marea, contra todo y esto que hay estamos que hablando. decirlo Es porque hay verdad, muchos sí. en todos los fueros, en todo Sí. el país, pero más allá de eso hay una gran mayoría que viven en un termo y que entonces cuando excarcelan a un motochorro están atrás de un escritorio, no entrevistan ni a las víctimas ni a nadie, no lo ven, son solamente un papel. Catalina, Y- pudiendo sí, no Pero, encarcelar. Cata, problema pero eso no es por, ideológico. por falta de recursos. Eso es por falta de formación. Claro. Entonces ahí Por voy falta con de lo quiero unir. pantalones. Tal Se cual, llama- sí, sí, sí. Falta de Pantalones y Dios. también de decir, agallas. se queda dentro. Bueno, Es un Porque problema ese tipo después te mata a una ideológico, persona a la Cata. calle. Es gravísimo eso. Es falta de formación, No. falta de pantalones, un montón de cosas. Pero Cata, Rosencrantz es un está ante problema una ideológico. oportunidad tremenda. Pará, vos lo vas a llevar a la Eso- justicia de zafaroniana, por decirlo de Eso, alguna manera. claro, es un problema. No sí. cabe la grieta, porque esto pasó siempre. Pero Clara, le en falta la el justicia. sentido común. Yo no, ni lo no Es para sentido Zaffaroni. común, totalmente. Falta el sentido común en la no es un justicia. problema de formación, es un problema ideológico de sentido Claro, es común. como vos sentido decís, pueden no. Para mí de vago. Es una cuestión Timidez de, para el coraje, se llama. del uso de la herramienta. ¿Cómo, Alberto? La ley es la misma. La Sí. ley. Cuando dicen hay que cambiar la ley, yo digo, está bien, hay que cambiar la ley. Lamentablemente se frustra el proyecto de reforma integral del Código Penal. Ya en el 2019 no se va a tratar. Pero no es necesario Pero igual. aplica la que hay. Claro, yo les claro, puedo claro. asegurar. Bueno, pero si perdón, yo- y para terminar, si- Mercedes, vos dijiste, para mí de vago. A Claro, ver, son- de vago, de vagos. No, de vago pero- tenemos después. De un juez que no sí, tiene ganas de ir a víctimas, trabajar, que se toma sí. no sé, 500.000 licencias en, no sé, 6 meses, que jamás tienen ni ganas de firmar, que son los secretarios. verdad. Que es como dicen Claro. todos, son los secretarios que Lo que trabajan. laburan son los secretarios. Son La los de cantidad abajo, de sin jueces lugar que a yo dudas. conozco Y en que Comodoro viven Pi son haciendo plaga. cursos de Plaga. Guillermo Chacal, que mató a Micaela García, fue liberado por un juez que había recibido Que fue consejos, negligencia. recomendaciones de que no lo A libere. ver, noticia de último momento, que tiene que ver con la causa de los cuadernos. Atención con esto que vamos a contarte. Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio, y Alessandra Minichelli, la mujer de Julio De Vito. Exactamente, es una escucha judicial. En el marco de esa escucha judicial, tras Último momento, que tiene que ver con la causa de los cuadernos. Atención con esto que vamos a contarte. Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio, y Alessandra Minichelli, la mujer de Julio De Vito. Exactamente, es una escucha judicial. En el marco de esa escucha judicial, trasciende una conversación entre el exsecretario Guillermo Moreno y Alessandra Minichelli, la esposa de Julio De Vito, que es muy revelador. Es muy revelador porque allí Guillermo Moreno dice que a los compañeros que están presos hay que darles política para que no canten y que dejen de hablar. Y en un tono muy amenazante se refiere a uno de los ex titulares de la CAC, de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, quien habló profusamente en la causa de los cuadernos para que, bueno, deje de, Un audio que está en la de causa. hablar. En Está- breve, es bueno, en parte breve de lo una vamos a causa tener. ¿Lo judicial. vamos preparando, por favor? ¿Sí? Porque la verdad que es muy revelador. fuerte. Dijiste darle política. Darle política a los compañeros que están presos, significa eso? bueno, darle alguna expectativa de Ajá. posibilidad de de que vuelta van a de salir, Cristina. claro. Exactamente, porque en esa misma conversación Alessandra Minichelli le dice, bueno, si no en otro contexto, Julio no sale más de la cárcel. Y dice a los compañeros hay que pedirles que no canten, que se dejen de hablar boludeces, que dejen de hablar y para eso hay que darles política. Y da algunos nombres pesados, ¿no? Pesados de los que están adentro. De los que están adentro y de los sabemos que están en la causa. Que pueden llegar a hablar. Toda una exhortación a hacer silencio y que confíen en el futuro que se viene, porque Cristina puede ser ese futuro. humanidad. Para Silencio, interpretar. silencio. Perdón, ¿Cómo? Claro, Es es el la código de humanidad. la humanidad, pero Muchacho, ya es tarde, no muchachos. habla Las nadie. pruebas están por todos lados.
los testimonios son coincidentes, por eso es que hay que activar cualquier bomba que pueda dinamitar la causa de los cuadernos desde afuera, porque adentro es bastante sólido. Cualquier bomba es correr gente para tratar que de correr al fiscal, silencio. tratar de voltear lo que se pueda voltear, de demorar lo que se pueda demorar. Hay un objetivo por ese camino acá. A ver, pará, ¿lo tenemos ya el audio? ¿Lo tenés? Vamos, dale. Hola. ¿Qué hace, muchacha? Ahí te vi. Bien, ahí terminamos un acto en la primera, el compañero este. Un acto en la primera. Sí, ahí hablamos de Julio y todos los compañeros, hablamos de todos. Mucha pasión, muchas ganas. Bueno. Y yo mandé un mensaje, no sé qué hiciste vos allá en Ensenada, no sé qué mensaje mandaste vos, que políticamente... Te voy a mandar ahora lo que hice. Yo estuve en una comisión, Julio me mandó a venir, así que estuve... Sí, pero el mensaje ¿cuál era? A ver si es el mismo que hablamos. Te lo mando ahora, un mensaje de Julio, y después lo que hice fue decirle que hay que estar movilizado y alerta, que empezar a definir qué rol va a tener la oposición, claramente, porque no hay oposición todavía, y que bueno, que hay que salir a defender, que fue la expresidenta también, hay que salir a defender a Cristina y que salir a bancarla. Pero si no estamos en el horno, el peor escenario es que el lunes la metan presa. ¿El lunes qué? Que el lunes la metan presa. Sería el peor escenario. ¿Por qué? ¿Por qué sería el peor? Y porque sí, porque me parece que no corresponde, que hay que... Sí, pero no corresponde a nadie que metan preso, pero no sería el peor, me parece, ¿no? No, ese es un... bueno, está bien, el problema es que al no haber un lugar donde... Al contrario, para ellos es una cocarda, al contrario, es al revés. Porque ¿sabes qué pasa? Y claro, porque estamos ordenando las cosas en función de las personas y no en función de las políticas. Con ese criterio, Julio no va a salir más de la cárcel, Julio, si seguimos haciendo las cosas así. Se tiene que ordenar desde la política, Lali, no desde las personas. Allá lo tengo a Julio, ¿cuántos? 10 meses preso. Si seguimos ordenando la política desde las personas, nos seguimos equivocando y los compañeros están cantando porque no le damos política. No solo eso, sino tampoco son claros. A ver, bueno, fuertísimo, ¿no? Los compañeros están cantando. Lo que dice Moreno es, están cantando la realidad, están cantando porque están apretados. Mucha Julio De Vido no está cantando. Me parece. O sea, Gerardo Ferreira no está cantando. Hay un grupo que no canta. Se rompe la corporación política y los que cantaron son unos tarados. Ha hablado de Valmedina, de Wagner. Y básicamente están diciendo... Alineemos la política, la corporación una vez más. Esa famosa corporación política de que siempre hablamos, que se cubren unos a otros, ¿no? En el kirchnerismo y en todos los partidos. Más allá de lo que el contenido de las escuchas, que obviamente indigna y todo, a mí lo que me pone la piel de gallina es que sigan circulando escuchas de un lado, del otro, que se filtren. De todos los lados. ¿Quién controla las escuchas en la Argentina? La Corte Suprema de Justicia. Debería. Pero ¿por qué las filtran ahora? Es el gobierno de las filtraciones en tal... Yo coincido 100% con Cata. La realidad es que este gobierno particularmente, estas cosas, las deja saber, sea la Corte Suprema, sea quien fuere, pero estos últimos años escuchamos las cosas en un determinado momento. Si ustedes prestan atención, este tipo de escuchas se dan de los dos lados, tanto del macrismo como del kirchnerismo. Yo no me paro... Pero no discutamos la escucha, discutamos el contenido. Sí. A ver, es muy grave que la Argentina... dijo que para Moreno que Cristina vaya presa sería una cocarda. Sí, dijo... No para él. Y dijo, claro. Ella lo interpretaría. Dijo, a los que cantan los voy a hacer bosta. Es muy grave. Y dice, si le damos política, cosa que lamentablemente es cierto en la Argentina. No está diciendo tampoco ninguna cosa que no conozcamos respecto de lo que pasa con la política y la justicia. La impunidad es proporcional a el poder político que tiene quien está involucrado en un hecho de corrupción o delictivo. A ver, quiero sumar invitados que se fueron sentando aquí. Bienvenida Carla Pitiot, diputada nacional por el masismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esto es de último momento, pero... Sí, es de último momento, pero lo veníamos escuchando cuando veníamos. Lo primero, adhiero
como indignación, pero también da vergüenza, o sea, da vergüenza escuchar a exfuncionarios públicos que están expresándose de esa manera y con este contenido. Después también coincido en el sentido de que la gran inseguridad jurídica también, de alguna manera, porque es como que está todo, por supuesto, saliendo a la luz muchísimas cosas, pero el tema es el cómo han salido a la luz, de qué manera y con qué herramientas. Y por otra parte, lo que me parece es que hay todo un replanteo respecto de lo que también charlaban en el bloque anterior, respecto de la confianza pública, no solo hacia la justicia, sino hacia personas que me parece que igual a Guillermo Moreno, ¿en qué lugar lo estamos poniendo? ¿Quién es Guillermo Moreno hoy? Es verdad lo que fue funcionario público, fue un tipo con muchísimo poder. Precandidato a presidente es hasta sí, ahora. Es candidato a presidente, pero pongámosle también el poder que hoy tiene. El poder se lo ponemos nosotros a Guillermo Moreno. El poder se lo ponemos también nosotros cuando los medios, y está buenísimo porque es un tipo muy atractivo, es muy polémico, es muy... pero es muy mal educado, te lo agrego también. Es un mal educado, pero es polémico. Está bueno tenerlo en un programa también, porque te puede decir, está bien, pero está. Entonces, volvamos a lo mismo. Los que nos dedicamos a la política y creemos que la política es un lugar de reivindicación de buenas prácticas, compararnos con un tipo como Moreno es desneslable. Por eso, bueno. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo estás? Yo creo que es un tema muy delicado, pero en el ámbito nacional. Yo provengo de la provincia de Mendoza. Y fíjate vos que todos estos temas, en una provincia como Mendoza, pasan por el costado y es el comienzo de una campaña electoral en donde está la pelea entre los perros y los gatos. Es decir, hay alguien que filtra desde el lado de los perros a los gatos este audio. Y todos los argentinos que vivimos en el interior de nuestra Argentina estamos esperando una política desde lo nacional que no se discuta la porquería esta, sino que ¿cuál es el proyecto de país que tenemos? Argentina para el año 2030, una provincia como Mendoza, en donde aparezca un candidato acá en la nación que proponga un plan de Estado hacia el futuro. Para que todos los argentinos, y sobre todo en la provincia, nos subamos al carro del progreso. Yo estoy de acuerdo con eso, hablar hacia adelante. Pero ¿no te parece en este caso, como creo que decía Débora, discutir el contenido? Acá se está reconociendo algo, se están reconociendo actos de corrupción, no sé. No, pero perdóname, Guillermo. Pero no va por ahí, Perdóname. ¿Por dónde va? No va por ahí. Yo te hablo de lo que habla Moreno y Michel. En la Argentina profunda estamos esperando un candidato a la presidencia de la Nación que proponga un plan de gobierno en donde todos nos metamos. Estoy de acuerdo, pero también te recuerdo. Es una pelea de perros y gatos. Pero en el 2015 mucha gente votó con el criterio de basta de corrupción. Por eso me parece que es importante. Claro, pero acá no es que vótenme a mí porque no queremos que vuelva aquello que fue corrupto. Los argentinos, un gran pasen las cosas que están pasando. Estamos pidiendo un proyecto. Coincidiendo con Fíjate el diputado. que es fuerte lo que estoy diciendo. Estuve una semana en Mendoza y visité 11 amigos que son bodegueros. Funcionan al 40%. Encima una helada en la zona este mató 30 millones de kilos de uva, por lo tanto los viñateros... Esa Mendoza queremos solucionar. Eso queremos proyectar hacia el futuro. Bueno, pero el fondo contracíclico de la provincia les va a pagar el mismo valor por kilo de uva que el año pasado. Un viñatero que soportó un 47% de inflación. Por lo tanto, acá el año que viene se va a morir de hambre. Llévalo a la vida urbana. Voy a un supermercado, el más barato de la escala, no el más alto. Una bolsita, 1.300 pesos y no compré ningún tipo de bebida. Compré proteína y comida. Déjame que te agregue. En provincias como Mendoza hay un grupito de 3, 4 empresas que se han apoderado de la viticultura. No es un tema menor. Son 3 empresas que captan todo el mercado en pos de decir tenemos que conquistar los mercados del mundo. Pero acá el mendocino común, el productor... El oligopolio de la viticultura. Ese es otro tema. Acá estamos hablando de Guillermo Moreno. O sea, ese es otro tema. Y ahí comienza la discusión Pero el diputado nos llevó a una mirada que nosotros, también buscamos, que es disputamos hacia adelante. Lo que yo decía, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que acabamos de escuchar acá, más allá de donde provenga, termina siendo la realidad de dos personas que están charlando sobre una humertad. Y que perdonar todo, hagamos borrón y cuenta nueva. Un tipo que manipuló el INDEC que te decía, a ver, acá no hay pobres, acá no hay inflación. Tenía palabra y lo pasé Sí. Casi tengo la tentación de que alguno está pensando que esto sale para tapar la situación económica. No, y toda para esa nada. cosa. ¿Quién va a pensar eso? Todo. El tema es que esto es gravísimo. Utiliza un lenguaje de delincuentes en la cárcel. Digo, esto me parece que es la revelación más importante de lo que ha sido
esta banda de funcionarios que se robó pero además, interno, el tema... Seguimos hablando de la grieta, mi querido colega. Esa es la indignación. Seguimos hablando de la grieta. Y el país entero, hay un porcentaje muy grande que no quiere más la grieta. Esa es la realidad. Queremos Si nosotros planificar no la hablamos Argentina de en lo el que futuro. pasó en el gobierno anterior y lo que puede pasar en este gobierno también, yo creo que la justicia tiene que actuar. Hay que... Eso es importante. Pero van en el próximo gobierno, Toti, no seamos inocentes. Sabemos muy bien el poder. A ver, Diego, vos decís, acá están queriendo tapar con una... A ver, eso está claro, pero ni lo discutamos. Nos metemos en el audio de Guillermo Moreno. Que quieren tapar, está claro. Inventan cualquier cosa. Si no es un bonadillo... Inventa Moreno, inventa. Moreno lo dijimos nosotros. Ahora, vos defendés lo de ¿puedo Moreno, hablar? pero no ¿Puedo es hablar? un invento. A los cuatro le pido. ¿Puedo hablar un segundo? Me acaba de dar la palabra a mí, que es el conductor. Lo que estoy diciendo, no que inventan un audio, que sacan a la luz, van manejando la agenda, instalando temas para hablar de lo económico. Pero lo corremos, hablemos de Guillermo Moreno, así no hablamos de economía. No acá, digo, en general, no lo instalan a nivel nacional. Guillermo Moreno, muchos lo critican, es cierto que no es un lord inglés, que les va a gustar que se ponga, ¿no? Y que huela perfumado y que les diga tiene perdón, formas permiso. discutibles. Tiene formas discutibles. Sí. No será el que le gusta a usted para pedirle la mano a su hija. No será quien sea. Pero ¿saben lo que siente la gente en González Catán, en La Ferrera, en Casanova? Que se necesita un Guillermo Moreno. Lo de la escucha. Lo de la escucha. A ver, para Toti de la matanza. Lo que dice, conociéndolo, perdón. Tengo una opinión distinta, ¿me dejan terminar todos? Lo de la escucha, conociéndolo a Guillermo Moreno, no sé qué se asusten y no se asustan de otras cosas este gobierno. Guillermo Moreno te lo repite acá sentado en la cara todo eso que te acaba de decir. Con lo que dijiste de la vida Mercedes abanicarse como diciendo, ¿qué te pasó? Te dio los calores. muero muerta. ¿Qué pasó? ¿Qué te muero muerta? Cuando vos vayas al supermercado mañana, ¿sabes qué? Todos los días al supermercado. Bueno, cuando no puedas comprar una leche, Moreno te pone un precio de límite y te puedes comprar. Un funcionario que tenga Me parece fantástico, te contrabajo que lo quieras defender, pero uno no puede defender. No, quiero defender el consumo, quiero defender la economía. Con licencia médica. Prefiero ni acordarme. Yo sí pienso de acá para adelante, pues ya basta de esto. Basta de Moreno, basta de... ¿Y quién, Duchovny? Basta de amarillo. No, de ninguna manera. ¿Pero no te acordás lo que hacía Moreno con los precios para tratar de que la gente pueda comprar? ¿Tenés hijos? Sí, yo sí me Ahora acuerdo. no, Liliana, ahí voy, diputado. Liliana dice, yo me acuerdo. Yo me acuerdo, Sí. sí, claro que me acuerdo lo que hacía Moreno. Moreno era astuto, cosa que este gobierno son más tontos que no sé qué. ¿Sabés lo que hacía Moreno? Llamaba a la mañana a 3 frigoríficos y le decía, me pones el kilo de asadito, me pones tal cosa, tal precio. Pistola. Vos a las 7:40 conseguías un kilito de asado y Ahora el resto de los precios. Siempre pensando en el consumidor. Dejen de Acordate de la sorprender a con la las gente. Están cambiando la historia. La gente se acuerda bien lo que pasó con Juan Moreno. Cuidaban al consumidor. Dejen de mentir e inventar una historia que no existió. No cambien la historia. El consumidor tenía alguien que lo defienda. Hoy no hay nadie que defienda a un consumidor. Nadie defiende a un consumidor. Sí, se podía comprar. Sí, se podía comprar. En tu barrio también, porque vos en tu barrio necesitaban un camión con lácteos o con carnes. Diego, dejemos terminar el pensamiento de Liliana. Del modus operandi, por llamarlo de alguna manera, de Moreno. Me recalientan estas cosas. Sí, porque cambian la realidad. ¿Cuándo fuiste al conurbano Hurlingham a comprar lácteos para todo? Podías comprar el queso más barato. ¿Qué saben ustedes de vegano? Porque me dejan una cosa. Porque acá vos hablabas de... Un segundo, por favor. Estaba Néstor en el quincho y Guillermo Moreno no hablaba. Lili no me deja mentir. En el quincho de la Quinta de Olivos, Guillermo Moreno hablaba con los periodistas y decía, todo lo que yo digo es en off. Y llegás a decir algo y vemos. Perdón, yo le quiero preguntar a Toti, porque hablamos de la gente humilde, hablaba de González Catán, etcétera. Hay una realidad. La situación económica está difícil. Eso lo reconocemos. Por supuesto, por supuesto. La frase creo que fue de La Baña que dijo, la frase de época es que no se llega a fin de mes. El tema es, yo sí le coincidiría con Diego en el sentido que Moreno le está dando una línea. A mí me parece que es muy interesante. Bajada de línea. Una bajada de línea de lo que hay que decir o de lo que no hay que decir. Porque tenemos que ir a un pacto de impunidad. Eso lo digo yo, interpretando a Moreno. Y lo que no hacen los que están hoy presos, que cada uno va cantando. Eso de cantar significa decir la verdad en la jerga delincuencial. Y Moreno está diciendo eso. ¿Por qué están diciendo la verdad? Si todavía tenemos esperanza que va a haber un pacto de impunidad. Igual hay algo interesante de lo que dice Diego. A ver, yo siempre creo que
entre los extremos hay grises que se puede hacer. Yo no tengo ninguna duda que Guillermo Moreno quería defender los derechos del consumidor. Ahora, lo hacía de la peor manera posible, que era arreglando... tenía buenos modales. A ver, perdóname, que era arreglando con los modales. 4 oligopolios que había y destrozando a todas las pymes. Entonces, contémosla toda como era. ¿Quería defender los derechos del consumidor? Sí, perfecto. Lo aplicó de una manera que terminó de destrozar los derechos de todos los productores. Pues yo creo que acá hay dos temas distintos. Una cosa es el contenido de esta charla en donde se habla de no hablar. Tema barra bravas en el fútbol argentino, ¿Cuánto venimos hablando desde hace mucho tiempo? Bueno, Gustavo es un especialista en esto. Las barras que pudrieron el fútbol, lo peor que nos pudo pasar. Se han alejado a las familias de las canchas, se han metido hasta en los pases de los jugadores. Bueno, hoy el plenario de comisiones trató o intentó tratar el tema de la ley antibarras. No solo no lograron dictamen, sino que entre los diputados que lo estaban tratando se dijeron de todo. Por ejemplo, tonto, forro, uno le decía al otro mono, el otro le decía espía. Un verdadero papelón, porque se estaba hablando de la violencia en el fútbol y los diputados parecían los barra bravas. En Diputados comenzó a tratarse la ley antibarra que busca terminar con los violentos en el fútbol. Sin embargo, la tensión entre los legisladores fue en ascenso y el clima en el recinto se pareció bastante al de una tribuna. Diputado Iglesias. Yo nunca he visto... ¿Perdón, me dijiste? ¿Forro me dijiste? A vos te digo, Pietragala. ¿Dijiste forro o me pareció? Forro. Me dio el gorro. Sí. El que era de la CIDE eras vos, Tailade. Comentarles a ustedes y al diputado que me nombró que fui presidenta de un club de fútbol durante 6 años. Por lo tanto, que un diputado me diga tonta no me afecta en lo más mínimo. Y la aclaración, la verdad que usted aclara, no aclare porque oscurece. Me dijo tonta a mí. No diga que dijo otra cosa o que interprete otra cosa, porque me lo dijo a mí. Voy a pensar un ridículo, no te rebajes a la altura de él, digamos. Hay gente que tiene voz de intelectual, cerebro, digamos, tiene voz de intelectual, imagen de intelectual, escribe libro, pero tiene cerebro de mono. Entonces no nos rebajemos a ese nivel, por favor. Perdón, diputado. A ver, estamos hablando de la violencia en el fútbol y no puede ser que entre nosotros ejerzamos violencia. A ver, demos por lo menos el ejemplo. Eso es lo que queremos, el ejemplo. La torre, ¿no? Faltaban los bombos y la bandera. Claro, ¿No es cierto, Gustavo? A ver, yo me río para no llorar. Lo que falta decir es que la comisión es la de legislación penal. Claro. Si ustedes piden que legislen a esta gente, ¿no? Digo, tengamos en cuenta lo que estamos pidiendo. A veces le pedimos demasiadas peras al olmo. De cualquier manera, ¿cuál era, más allá de los exabruptos y la barbaridad que acabamos de ver, que no merece ya ningún tipo de explicación, porque está todo a las claras, qué es lo que se debatía hoy? Se debatía un proyecto con el cual yo tengo muchas diferencias, pero bueno, lo quieren aprobar, vaya para adelante. Yo creo que la ley actual es una ley que la mayoría de las cosas que ahora quieren aprobar, ya está en la ley actual y se podría actuar y nunca se hizo nada. Con lo cual yo no sé si una ley nueva que endurece las penas, lo que va a hacer es básicamente... Sí. El tema son estos exabruptos. Sí, el tema es exabruptos y un tema que para mí es clave y que estos exabruptos pueden jugar también para dilatar todo esto, que tiene que ver básicamente con un artículo de esta ley, que es el de que no puede haber personas que tengan un cargo público, ya sea en algún estamento de la justicia o del gobierno o de sindicatos, que sea al mismo tiempo funcionario en algún club. Es la clave. Eso voltea absolutamente a varios. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Chiquitapia, Griba, el macrismo. Tiene un montón. A ver, perdón, ahora voy, porque Carla, vos estuviste ahí, ¿no? Sí, yo formo parte de la comisión de penal. Háblame primero de esto. Sí, no, yo estaba presente y la realidad fue que el diputado Iglesias, como suele hacer, habla por debajo mientras otros diputados exponemos. Esto lo hace siempre. Sí, siempre lo hace en el recinto, lo hace en las comisiones y le dijo en 3 oportunidades tonta a la diputada Moisés. O sea, es Iglesias quien empieza toda esta discusión, esta vuelta de agravio. En realidad hubo un intercambio por debajo. ¿Y quién le dice a él? Hablando, perdón, cuando él dice, porque yo
vos que estuviste ahí, cuando él dice, me dijiste forro, ¿a quién? Se lo estaba dirigiendo a uno de los compañeros de diputados del Frente para la Victoria, que era Prieta Gala, que le había dicho eso. Sí, en realidad casi nadie lo escuchó. De hecho, yo estaba ahí, estaba atenta a lo que él estaba hablando y por debajo, evidentemente, alguien le gritó y él... De hecho, él remarcó esto y está mal. Está mal que le digan tonta a Moisés, está mal que demos esta imagen paupérrima y que de alguna manera no se cumpla con el cometido. Porque en algún momento yo lo que pensé, ustedes saben que Iglesias forma parte del oficialismo. Sí. Y yo en un momento digo, este hombre... no quiere realmente que se siga tratando este proyecto de ley, como Ramón, sucedió el año pasado, vos hablabas, en perdóname, diciembre. ¿no? Yo la te grieta, digo, acá en todos lados la tenemos. Como parte del cuerpo de la Cámara de Diputados, yo a todos los televidentes que nos estén mirando les pido disculpas. Es decir, eso no puede ser. El respeto es de arriba hacia abajo. Ahora, ¿cuántas veces pasa esto? Pasa muy seguido, sobre todo este pasa. diputado al que hacía referencia Carla, es un diputado que por lo bajo... Mientras vos estás hablando en el recinto, te va diciendo cosas así y va comenzando a... Bueno, uno que tiene sangre italiana. Seguramente a Mercedes le producirá su Iglesia, ¿no? Pero pará, ese es el primer tema. Pido Solamente. disculpas por eso como miembro de ese cuerpo. Segundo, ahí hay todo un problema muy serio con esta ley. Porque lo que ocurre acá, en el tratamiento de esta ley, es una problemática de esta capital. En el interior, la diputada de Jujuy, que está siendo insultada ahí, es porque en el pueblo de ella, su papá... que es político, es el presidente de un club, del pueblo. Y en la mayoría de los pueblos del interior no ocurre lo que pasó con el partido de River Boca en la capital federal. Diputado, ¿usted sabe lo que pasó en Jujuy la semana pasada? Pará. Fueron con armas arriba. Los jugadores dijeron, ya sé si lo no que ganan querés. si no ganan el sábado, las próximas balas van a las piernas. Pero mostrame de vuelta, porque parece... No podemos modificar, mostrámelo de vuelta, porque quiero volver a tenerlo como disparador por si te estás enganchando ahora. Mostrámelo de vuelta, dale, vamos, ahí está. En Diputados comenzó a tratarse la ley antibarra que busca terminar con los violentos en el fútbol. Sin embargo, la tensión entre los legisladores fue en ascenso y el clima en el recinto se pareció bastante al de una tribuna. Diputado Iglesias. Yo nunca he visto... ¿Perdón, me dijiste? ¿Forro me dijiste? A vos te digo, Pietra Gala. ¿Dijiste forro o me pareció? Forro. Me dio el gorro. Sí. El que era de la CIDE eras vos, Tailade. Y quería comentarles a ustedes y al diputado que me nombró que fui presidenta de un club de fútbol durante 6 años. Por lo tanto, que un diputado me diga tonta no me afecta en lo más mínimo. Y la aclaración, la verdad que usted no aclare porque oscurece. Me dijo tonta a mí. No diga que dijo otra cosa o que interprete otra cosa, porque me lo dijo a mí. Rebaje a la altura de él, digamos. Hay gente que tiene voz de intelectual, cerebro, digamos, tiene voz de intelectual, imagen de intelectual, escribe libro, pero tiene cerebro de mono. Entonces no nos rebajemos a ese nivel, por favor. Perdón, diputado. A ver, estamos hablando de la violencia en el fútbol y no puede ser que entre nosotros ejerzamos violencia. A ver, demos por lo menos el ejemplo. Está bien. Lo que hicimos repasar para ver lo de Iglesias, que hablaba por lo bajo, porque esto no puede quedar en, bueno, es una discusión pueril. No, porque muchas veces, hasta en los propios colegios, se hace una práctica de discurso, de discusión, igual, en Guillermo, donde seguramente esta no va a ser la mejor muestra. Hoy la diputada Carrió, que sí, es una de las personalidades más destacadas de la política de Cambiemos, le dijo imbécil al ministro, a un ministro del Poder, o sea, al ministro de Justicia, con este imbécil yo no discuto. Y justificó decirle imbécil. No, mirá cómo se toca en algún punto, porque desde hace bastante tiempo Carrió considera que Garabano es hombre de Angelici. Angelici es un hombre de influencia directa, lo dijo Carrió. Es el lobby judicial que tiene Macri dentro de Comodoro Pi. Eso estaría muy bien y para eso tiene la justicia para denunciar. Como dice Gravia, no existen las barras sin la plata política, sin los que mueven la gente para los actos políticos. Y cada club de los grandes, de los que tienen cientos de millones de pesos para mover las barras, arman negocios paralelos para tenerlos cercanos. Y lo peor que puede pasar también, esto lo sabe bien Gustavo, sin hablar específicamente de un club, es que a veces van los barras, los aprietan
los jugadores conversan y cuando tienen que ir a declarar ante la justicia dicen, no, fue una charla amistosa, pues estamos acostumbrados, en realidad nos pidieron y nosotros le damos porque son socios. Bajo la cobertura de la cosa societaria, terminan bancando ellos mismos de la de los barrios. Pero como dice Gravia, apliquemos la ley que... Pienso, ¿qué votamos? ¿Qué votamos? ¿Qué metemos en el sobre en la urna? Es la lista sábana. Pero es que totalmente deberíamos ser muchísimo más te referís conscientes. por estos muchachos cómo discuten. A iglesias. ¿Cómo digo? No, no hay grieta. No hay grieta. Es el generador de la cámara. Siento que pasa todo el tiempo. Me gustaría, de hecho, que cuenten un poco más cómo es, porque yo te la puedo verdad, contar. yo no voy al Congreso Uno todo cuando el está tiempo, exponiendo y es tremendo. algo que está a contramano de lo que él piensa, empieza un murmullo. Pero no es solo yo me siento muy iglesia, cerca de todo. él. Es un hombre que está con una educación muy limitada. No debe ser el único, ¿no? Pero Porque claro, generalmente eso existe hay un desde nivel de siempre. agresividad Está siempre enorme involucrado en el ese hombre. Congreso, eso es real. Yo la verdad que no hace mucho tiempo que soy diputada. Pero no hay de hecho, sanciones. Estoy por cumplir mi mandato ahora Cuestiones a de fin de año. privilegio. Y la realidad es que los diputados que llevan muchos años en la Cámara cuentan que ha tenido periodos de mayor o menor beligerancia dentro de la Cámara. Pero y no hay hay que sanciones. reconocer que ¿Quién hace preside? unos pocos Toti, ¿cómo años ves hay esto? mayor beligerancia. Primero, No, no hay coincido con el diputado Ramón, te da vergüenza, digamos, ¿no? Que pase esto. Pero yo no diría de una persona, de un diputado en particular. No sé si estaba preparado o no, pero lo vi a Tailade ahí con una banana. ¿Qué opina de Iglesia? Era parte del catering. Toti, hago también, te corre sangre. Cuando tenés ganas de putear o de decir algo, o decís, no, mejor me cago porque estoy en el recinto. ¿Qué te pasa a vos como diputado? A mí me da mucha vergüenza cuando estas cosas suceden, independientemente de quién sea. Sí. Y esto sucede muy a menudo. Yo cuando volví en el... O sea, vos sos 2017, crítico de esto. Absolutamente, porque no te deja discutir con argumentos. Claro. Las Pero cosas usted coincide que van pasa todo el tiempo en el Congreso. Pasa todo el tiempo con todos los bloques, porque Tailade y Pietragara no son niños de pecho. A Iglesias le dijeron imbécil hoy también, o sea, no está bueno. Al presidente lo silbaban, nunca vi eso, nunca vi, era las barras bravas de... Yo cuando entré en el 2017 y vi la violencia que había tratando la ley previsional, ¿se insulta? Me sentí como en la cancha, de verdad, y con el miedo que implica eso de qué va a pasar. A ver, Silvina. Bueno, yo creo que así como hablábamos al comienzo con relación a los jueces, ¿no? Y que le pedíamos un montón de realismo, de imparcialidad, de cuestiones que tienen que ver con su labor, creo que tenemos que exigir lo mismo a los políticos, porque estos políticos, los que están sentados ahí, los que se pelean entre ellos, los que parecen barra bravas, son los que van a sancionar las leyes que nos van a regir a todos nosotros. Y que después vamos a salir a la calle y que después son los jueces los que van a Sí, a ver, yo creo, lamentablemente el barra brava que está mirando esto se está matando de risa. Claro, Dice, esto esto no se funciona más. Por eso ¿Qué decía Alberto del Ejecutivo? No, le agregué a lo que dice Silvina. Hay que focalizarlo eso, esa exigencia la tenemos que tener respecto a los tres poderes. Ah, claro, sí, por supuesto. Para mí se tienen que juntar los barra bravas y decirle a los diputados cómo tienen que trabajar. Son menos violentos, parece. Yo te voy a decir una cosa. Lo que hay que poner es a Ese trabajarse en el grupito de proyecto de ley y diputados se terminó. irrespetuoso no es el resto de la Cámara. No. Hay debates muy interesantes. No, hay intercambio de ideas. seguro. Hay comisiones en las que se discuten temas de fondo. Y somos varios los que trabajamos. Con Carla tenemos un tema de punta con esta ley de barras. Pero perdón, y nunca yo me vamos a di- llegar yo- a la agresión. claro, yo que me Lo doy que a pasa es que gusto, todo bien, pero Guillermo, por afuera dejemos de lado los agravios. Es que yo A creo que vamos. eso Porque es cuando la cosa parte- se personaliza, Pero, se pierde la esencia de lo que se está discutiendo. Le Ese es el robaron problema. yo que me doy a gustos en vida. Dale, Yo que no me todo doy el gustos en cuerpo vida, es eso. diputado, me No he quedado parece en varias Lisandro de la ocasiones viendo Torre Senado y TV Arturo hasta las Frondizi. 3 de la mañana, no por tenés ejemplo, otra cosa. en el debate del aborto legal, seguro y gratuito. Y muchos dan vergüenza. Por favor, tomen un examen de primario. Bueno. Hay gente que ha llegado por el voto popular que representa Pero las los almas, la eligió- vida y la Luis, libertad. los eligió el pueblo. Pero tiene Son que haber, yo no, representantes del por más pueblo. que me elija el pueblo, yo no puedo ser cardiocirujano porque mato a alguien. Sí, deberíamos de Tienen que poder hablar, los escribir, candidatos a pensar. diputados, porque nunca miramos bien los legisladores, ver Eso- cómo piensan, esa es la- a ver, conocer antes. el sueño de todos, pero lamentablemente Pero sabe es que una es una lista utopía. sábana. Es una Si ni utopía, siquiera pero sabemos hoy deberíamos. no sabemos quiénes van a ser. Perdón, Todo se sabe perdón. sobre el final. Este es un diputado que tiene 188.000 votos de la provincia de Mendoza y tengo el respeto por mi votante y cada proyecto de ley está estudiado porque estoy representando a 188.000 votos que son de mi provincia. No todos estamos en la misma bolsa. No, seguro, no De queremos manera tal que simplificar. la antipolítica no puede llegar
a la política de aquellos que la ejercemos de No, verdad. las capacidades para llegar al cargo. Yo no hablé de la antipolítica, para mí la política es la única herramienta Hoy no para se requiere ninguna condición para ser a diputado. ponerle nombre y apellido a aquel diputado que no es que viene dentro de una sábana. Seguro, Yo le estoy a ver. hablando de un diputado que viene Uno representando con un voto al que me han elegido. Sí, son dos temas y distintos. tengo Uno mi exige respuesta para Mendoza. Conocimiento, sí, conocimiento del tema, de lo que está tratando. Hay que por, estudiar. y por otro lado, ser una persona de bien que no vaya a insultar al otro. Porque sabemos que el Exactamente. insulto esconde algo. ¿Sabes qué? A lo mejor querer no discutir el tema que se está tratando. Uno Bueno, empieza o a sospechar boicotearlo. eso. Boicotearlo. Exacto. La culpa es de la propia política, porque el ciudadano no puede elegir al diputado 1, 3, 5 y 9. O sea, vos te puede gustar quien encabeza la lista, el segundo, pero te meten a una iglesia que fue en el 7º lugar, que yo creo que Totti debería repudiarlo, porque no todos los diputados de Cambiemos son iglesias. Digo, me parece que iglesias es un, y lo pongo como ejemplo, respetando a muchos diputados de Cambiemos, muchos diputados Frente Renovador del kirchnerismo, hay muy buenos diputados. Respete lo de Protectora. Muy buenos. Lo de Iglesias como diputado es un error del gobierno, es un error que sea diputado de Iglesias. Realmente es agresivo, mal educado, atrasa, tiene todo lo que no tiene que ser un diputado. O sea, Igual no le va más sirve. allá de Iglesias. Digo, ¿cómo haces para votar? Vos querés votar a Guillermo Cambiemos. Moreno, ¿Cómo diputado. haces para votar a Cambiemos y no votar a Iglesias? ¿Te viene como de regalo? ¿Te viene como de chapa? Quiero decirte lugar. que hay muchos diputados que la violencia está instalada, digamos, Claro. ¿no? Y no voy a nombrar porque son colegas y en todo caso el debate lo tenemos que hacer ahí. Y yo creo que hay que mejorar la política, tiene razón, pero para eso también hay que mejorar la propuesta y creo que ¿Cómo esto le dan es un lugar a mal un de lugar la como Iglesias? sociedad. Eso Yo no creo se que hay que entiende. reformar, a lo mejor hay que eliminar las listas sábana. Uno Es parte sos, de la usted no es, reforma política. Totti no es Iglesias, usted, Pero usted tampoco se es quiere otra clase de discutir- político. Tampoco se Bueno, quiere discutir no la sé por qué le reforma dan lugar. política, porque eso implica también un montón Sí, de Clara. cuestiones Mira, que tienen que ver con más lo allá de los tradicional. nombres, lo que esto demuestra es la incapacidad para resolver cosas Tal cual. relativamente sencillas Tal en cual. una comisión de la Cámara de Diputados. Es verdad. Si viene alguien del exterior y dice, mira, todo esto pasa desde hace varios meses porque no sabemos cómo terminar con las barras bravas, bueno, toma el primer avión y se va a la Sí. Argentina. Estoy totalmente de vergüenza. acuerdo. Es verdad, no ha sido el mejor ejemplo el que han dado. Por eso nosotros también tenemos que hacer una mirada introspectiva cuando discutimos en cualquier foro, en cualquier ámbito, en donde sabemos que el insulto, el agravio, la descalificación no lleva a nada. Y me parece que la primera muestra tiene que estar allí en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Bueno, hemos hablado de todo y de todos los temas. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado. Gracias a Matices por vestirme. Mañana, 21:30, otra vez aquí en Intratables. Chau. Some twisted selection.